おはよ No soy dueño de ninguna de las series /anime /manga aquí mostradas, solo soy dueño del fanfic. T1, capítulo 2, Caída. Explorando los alrededores pasaron los días, el bosque se había convertido en un hermoso sitio donde las hojas cafés caían como gotas de una ligera lluvia. Esto duró meses. Hasta que llegó el día donde finalmente todas las hojas cayeron al suelo, y junto a ellas llegaron pesadas capas de nieve blanca. Hermosas y pesadas capas de nieve comenzaron a decorar todo el lugar. Y el frío las siguió. Una sensación de prácticamente ser congelado en vida recorría su cuerpo a cada momento que salía. Las noches frías del invierno fueron duras. La comida era limitada. Realmente sufrió. Extrañaba su antigua casa, desde el primer momento que despertó, aún así no se rendiría en el invierno. Al menos no en este. 749 días después del despertar, 2 años, 2 semanas, 5 días. 2 flechas fueron disparadas casi al mismo tiempo, ambas dieron en el blanco al ser incrustadas en un ciervo. Sin siquiera las más mínimas posibilidades de sobrevivir, el cuerpo del ciervo cayó al suelo con un ruido sordo. Cuello y cerebro fueron perforados. Había muerto casi al instante. Bien, en completo silencio, libre de cualquier ruido, una larga cabellera rubia se movió hasta el lugar donde descansaba el cuerpo del animal. Sus palmas se unieron una a la otra, una pequeña y rápida oración salió de sus labios. Toda vida que fuese tomada merecía algo de respeto. Los musculados brazos del rubio fueron hasta su espalda, donde tomó una gran tela con varios palos en su base, haciéndola parecer una especie de trineo que fue colocado junto al cuerpo. Con algo de esfuerzo levantó al ciervo fallecido y lo arrojó sobre el trineo. Con sus raspadas manos tomando las cuerdas comenzó a arrastrar el cadáver. Estaba a unos 15 minutos de su casa, se había despistado escuchando el canto de los pájaros. Aunque sería difícil perderse para él, más aún después de este tiempo aquí. Habían pasado las 4 estaciones 2 veces, así que era fácil deducir que han pasado 2 largos años. Mientras más lo pensaba, más le parecía irreal. Uzumaki Naruto, de 14 años, había llegado a este lugar. O mejor dicho, había despertado aquí. En lo que alguna vez fue Japón. Despertó hace 2 años, llegó hasta el día de hoy con muchos sufrimientos. Noches de frío y hambre, peleas con animales que antes había visto solo en zoológicos. Las cicatrices que recorrían gran parte de su espalda eran señales de ello. Aún así, no todo fue malo realmente. Antes de todo eso, habían pasado años desde que no se sentía tan él. Mostraba cómo era él en realidad, sin nada de qué preocuparse. No es que antes actuara falsamente, solo que, desde que había perdido a sus padres, había tenido que adoptar una postura firme. Tan dura como la roca. Intentaría demostrar que incluso eso no sería lo suficiente para derribarlo. Naruto odiaba sentirse débil, sentirse vulnerable. Eso lo pudo solucionar abrazando las artes marciales tal y como lo hacía su madre, el deporte como su padre, y con la determinación de ambos. Si algo se lo prometía, lo cumpliría. Y se prometió no parecer débil frente a nadie. Frente a nadie. Curioso que ahora era posiblemente el único humano vivo en el mundo. No tenía que aparentar seguir siendo el inamovible, todo lo malo tenía algo bueno. Horas después los pájaros volaron de los árboles, cuando se escuchó el ruido de 2 piedras chocar fuertemente una contra la otra. El causante de este ruido, como era de esperar, fue el rubio Uzumaki. Alzando nuevamente la gran roca sobre su cabeza, la dejó caer sobre otra piedra, solo que esta era delgada como la punta de una lanza. Cuando vio que la estaca de piedra estuvo lo suficientemente clavada en el suelo, tomó de su cintura una larga cuerda que estaba enrollada. Una vez la ató a la estaca, dio un par de fuertes tirones para ver la resistencia. Bien, quizá una cuerda más gruesa había sido lo mejor. Su voz salió de manera pensativa. Había tardado algunos días en hacer una cuerda tan larga, tal vez tuvo que dedicar un par más de días para hacerla más gruesa y asegurar su resistencia. Tomando la punta de la cuerda y dejado el resto en el suelo, comenzó a caminar hacia su hogar. A cada paso se extendía más y más la cuerda.
5 metros. 10 metros. 20 metros. 50 metros. 75 metros y su hogar apareció. Había dejado de ser una choza en estos 2 años. Lo que una vez fue una casa en el árbol fue extendida hacia abajo, la habitación que tocaba con el suelo era el lugar que ocupaba como un tipo de bodega. Arrojando la cuerda por una de las ramas tomó impulso para saltar. Cayendo de pie en la rama tomó la cuerda y la mordió para no soltarla, con sus manos se balanceó hasta la otra. A otros 10 metros del árbol donde su casa fue construida encontraba otro árbol igual. Frondoso, exuberante, la imponencia retratada en su enorme altura. A su lado había 2 grandes troncos clavados en el suelo. Le había tomado casi un mes enterrarlos en la tierra correctamente. Acercándose al primer tronco tocó la muesca donde irá la cuerda. Tomando la larga cuerda le dio un par de vueltas al tronco hasta que sintió la cuerda lo suficientemente tensa. De un ágil salto llegó hasta la otra rama cercana al segundo tronco, repitiendo lo mismo la cuerda se ató de manera fuerte al tronco. Listo, el tensar actual de la cuerda se asemejaba bastante a su arco. Podría disparar una flecha. Aunque claramente no era para eso. Tenía otra cosa en mente. 781 días después del despertar, 2 años 7 semanas 2 días. Una pequeña flama escapaba de la paja que había sido atada a un delgado palo, dándole apariencia de un intento de vela. La luz emanada por la vela iluminaba ligeramente la habitación oscura, dejando ver a Naruto arrodillado frente a una escultura. Algunas piedras de colores decoraban la base de aquel pilar de arcilla. Hacía tiempo que no hacía esto. Hola padre, hola madre. Han pasado muchas cosas desde la última vez que hablamos, las palabras corrían como un río que pasó mucho tiempo seco, apenas comenzaba a fluir otra vez el agua, tal vez suene irreal, pero me convertí en piedra, no sé cuánto fue, pero de lo que estoy seguro es que fue mucho tiempo. Por su mente pasaron todos los días desde que despertó, el recolectar de sus primeros alimentos hasta la última vez que cazó. Ha sido algo divertido también, todo tiene sus momentos malos y buenos, sonrió débilmente cuando sus ojos viajaron por la escultura, escritas con arcilla teñida estaban los 2 apellidos que lo llevaron a lo que es Uzumaki, Namikaze y Shigami. Por su mente pasaron las imágenes de ciertas personas, aquellas que él vio como hermano y tío. Tendríamos casi la misma edad, estaba a meses de cumplir 16 años, suspiró, las imágenes se dispararon cuando le volvió su atención a sus padres. La memoria de ustedes será recordada hasta que el último de mis latidos se extinga, sin importar el tiempo que pase, estaría agradecido con sus padres por todas las posibilidades que le otorgaron. Con los minutos corriendo, mismos que se convirtieron en horas, el sol empezó a moverse. Cuando Naruto entró el sol estaba en su punto más alto, a partir de ahí siguió su rumbo hasta ocultarse. Fue en ese momento donde Naruto finalmente salió. Su postura erguida pasó por el marco donde en un futuro estará la puerta, una sonrisa que hacía tiempo no dejaba salir se mostraba con orgullo. Sentía como si un gigantesco peso hubiese sido quitado de sus hombros. Era casi un milagro que no se hubiera vuelto loco sin hablar con alguien en 2 años, 2 largos años que pasó completamente solo. Y que aún pasará por más. Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. Seguro que tú sabrías qué hacer, Senku, si el rubio de algo estaba seguro es que su hermano habría descubierto alguna manera para despertar a las demás personas. Tal vez tardaría años. Pero lo conseguiría. Eran realmente lados completamente opuestos. Lentamente comenzó a perderse en sus pensamientos, algunos alegres otros tristes. Aunque una gota de agua lo trajo a la realidad. Sus zafiros se volvieron al cielo anaranjado y vieron varias nubes grises acercándose. Oh, ¿será mejor que entre? 787 días después del despertar, 2 años 7 semanas 6 días. Todo estaba listo. Alimentos, agua, ropas, algunas cuerdas, armas, y algunas herramientas estaban organizadas por dentro y fuera de la especie de mochila que cargaba en su espalda. Había tardado poco menos de un mes para perfeccionarla.
La cantidad de tiempo junto a los materiales usados para la mochila lo hacían sentir seguro de que llegaría con todo. Su espíritu aventurero le pedía salir a explorar lejos desde hace tiempo. Y era hora. El día donde dejaría nuevamente su hogar, aunque ahora solo sería por un mes aproximadamente. Tomando una gran bocanada de aire dio el primer paso. De él siguió uno más. Entonces su paso comenzó a acelerar. Para cuando recordó ya estaba corriendo a través de los árboles. Girando su cabeza para ver una última vez su casa, no pudo evitar que en sus comisuras se dibujara una sonrisa. Se sentía orgulloso de haberla construido con sus propias manos. Volvería a verla. De ello estaba seguro. 2 días después. Amaba estas noches. Tranquilas, sin el ruido de ninguna estúpida máquina. Sería aún mejor que estuviéramos todos. Sus palabras salieron al recordar las voces y rostros de sus amigos. Bufuria, Taiju, Senku, ¿cómo sería todo si ellos hubieran despertado? Más fácil, eso estaba claro. Senku era el cerebro y el general. Bufuria la artesana y la delicadeza, Taiju la resistencia y el escudo. Él, la fuerza y la lanza. Cada uno sería una pieza en este rompecabezas. Riendo un poco antes la idea de estar todos en este lugar, miró al cielo. Byakuya había cumplido su sueño de ir al espacio, y mira cómo terminó la Tierra. Vaya suerte. Como un pensamiento gracioso rápidamente abandonó su mente, suspirando volvió a la realidad. Arrojó madera a la fogata frente a él, con las llamas ardiendo podía mantenerse caliente. El monte Fuji se veía un poco más cerca después de 2 días a pie, había llegado a este lugar literalmente al borde de una gran caída, quizá unos 40 metros antes de tocar el agua del río. Intentaría acercarse a las faldas del volcán, entonces daría la vuelta a casa para llegar antes del invierno. Era un plan casi perfecto. Si no fuera porque no tenía una manera exacta con la que saber cuándo empezaría a nevar. Pero bueno, no podía hacer nada. Arrojando la última rama a la fogata se dispuso a dormir, no sin antes darle una última vista al cielo. Varias nubes cubrían casi completamente la luna, tal vez mañana lloverá. Así que sin darle mucha importancia, se dispuso a dormir en el suelo. Oh, qué error tan grande había cometido. Horas después. Completamente en el mundo de los sueños, Naruto no supo en el momento en el que la fogata se apagó. Sin embargo, hubo algo que sí se enteró. Una huella se dibujó en el suelo cuando un enorme lobo se acercaba sigilosamente. No estaba solo. 2 más se ocultaban entre los matorrales. Frente a ellos estaba su presa del día de hoy, una extraña especie de mono calvo, no sería ningún problema para ellos. Con la luna completamente cubierta por las grisáceas nubes, la visión era entre poca y nada. Tenían el tiempo de su lado. Como si los 3 fueran una misma conciencia, comenzaron a acercarse al mismo tiempo. Lo tenían acorralado, no había manera que escapase a menos que saltara por el barranco, que era una muerte segura. Estuvieron a punto de atacar, ¡brum! Haciéndolo abrir los ojos de golpe comenzó una tormenta, el trueno marcando su inicio. Naruto no podía ver casi nada por la lluvia mezclada con la negra noche, pero algo dentro él lo sabía, algo estaba terriblemente mal. Sin perder tiempo estiró su mano para tomar su arco sobre su mochila junto al carcaj, cargando una flecha tiró de la cuerda. ¿Hay algo ahí? Era estúpido preguntar, era obvio que el silencio sería su respuesta. Goff. Aunque hoy no sería igual. El ladrido de un lobo lo hizo tensarse, su mano apretó fuertemente el arco de madera. Debió de dormir en un maldito árbol. Una de las nubes del cielo se movió, los ojos del rubio pudieron ver levemente a los lobos. Eran 3, enormes, grises, y en postura de ataque. El pelo erizado de su lomo no le dio nada de confianza a Naruto, estaba listo para dejar ir la flecha. Tum tum. Su corazón latió. Y la flecha se disparó. Escuchó el chillar de uno de los lobos difuminado entre la ruidosa tormenta. Moverse. Su mente le gritó, siguiendo sus órdenes se movió hacia un lado, haciendo una acrobacia hacia adelante seguido de un salto, pudo evitar ser atrapado por uno de los lobos.
El herido, si la flecha en su espalda no lo dejaba más que claro. Llevando la mano a su carcaj tomó otra flecha y en menos de un segundo ya tenía otra flecha lista para ser disparada, fuera. Gritó intentando asustar a los animales frente a él. No podía hacerlo con fuego por obvias razones. Al ver que sus enemigos no tenían la mínima intención de retroceder, decidió dejar ir la cuerda nuevamente. La flecha que salió disparada casi daba en el blanco, aunque por un rápido salto el lobo lo esquivó. Sin quedarse a la defensiva, los tres lobos se acercaron velozmente al rubio, sus dientes blancos parecieron brillar por la leve luz de la luna. Naruto con sus dedos hábiles quitó la cuerda del arco, y en la parte superior de la madera la punta de una peculiar flecha fue puesta. Dejaría de ser algo a distancia y sería cuerpo a cuerpo. Se convirtió en una lanza. El primer lobo saltó hacia Naruto, que le arrojó el carcaj completo dándole un fuerte golpe. Los segundos de aturdimiento le fueron suficientes para que el rubio se acercara con su lanza por delante. Cuando estuvo cerca de perforar al lobo, un segundo apareció para rasguñar su hombro. ¡Arc! Naruto gimió de dolor cuando las garras del lobo atravesaron su ropa rasgando incluso su piel. Aunque el animal no se fue limpio. Su mano ligeramente temblorosa pudo hacer un corte en su pecho. El lobo al salir de su aturdimiento dio un par de pasos atrás, su compañero siguió de largo unos metros para después girar y estar de cara a Naruto. Aun si sus facciones se demostraban sumamente tranquilas, por dentro era una tormenta aún peor que la que estaba fuera. Miedo. Ansiedad. Dolor. Estrés. Era una neblina de pensamientos negativos. Él tenía en cuenta las posibilidades de no volver a su casa si hacía esta expedición. Aceptaría el destino de esta noche. Aunque no se iría sin dar guerra. Dudando un poco, dio un paso hacia los animales. Iba a la boca del lobo. Sin esperar demasiado, el animal de pelo gris saltó nuevamente hacia el seguido de sus compañeros. Los tres atacaron al mismo tiempo. La lanza de Naruto fue tomada con fuerza por sus dos brazos, sus nervios tomaron la resistencia del hierro. Vengan. Tomado todo el valor de su ser, se dispuso a terminar con los animales. Sus piernas se movieron al mismo tiempo que los lobos saltaban. El agua encharcada brotó del suelo a cada paso. ¡Brom! La lanza dio en el blanco, el primer lobo recibió de lleno el ataque en el estómago, junto al efímero trueno este cayó al suelo. Entre las gotas de lluvia pudo ver cómo el lobo se retorcía en el suelo. Sus manos temblaron un poco, tragó saliva y nuevamente salió a la carga. El lobo, que aún se mantenía en pie, abrió sus mandíbulas para morder la lanza. Desafortunadamente esto funcionó. Los dientes del animal le aferraron fuertemente a la lanza. Golpe, el camino no esperó que una patada llegase a su hocico. Golpe, suéltalo. Naruto gritó mientras lo pateaba nuevamente, que lo sueltes. Golpe, la última patada más fuerte que las anteriores hizo al lobo abrir el hocico y dejar ir la lanza. Tomándola a lo largo como un bastón y manteniéndola a la altura de su cintura, se disponía a dar una estocada. Hasta que por su espalda recorrió un escalofrío. Estos dos se veían más pequeños que el otro, entonces el otro era el líder del grupo. Pero, ¿dónde estaba? Se escucharon ligeramente entre la tormenta rápidos pasos a su izquierda. Naruto abrió los ojos como platos, su cuerpo se intentó mover pero parecía que había sido congelado. Ahí estaba el líder. Aun cuando intentó mover por lo menos su lanza, sintió que estaba atorada. Con sus zafiros vio con miedo como el lobo frente a él tenía la lanza en el hocico, sus dientes le daban la apariencia de una tétrica sonrisa. No podía pensar qué hacer. Sentía miedo. Desesperación. Y la puta tormenta sobre él no ayudaba. Todo había pasado en poco más de 1 minuto y medio. Soltando la lanza dio un salto hacia atrás, casi cayendo al suelo por perder el equilibrio. Las piernas le temblaban. Entonces lo vio. Vio como el gigante lobo saltaba por los aires, su pelaje plateado brillaba con la tenue luz de la luna que podía atravesar las negras nubes. Y cuando intentó dar un paso hacia atrás, no había superficie. Ninguna palabra salió de sus labios. Absolutamente ninguna pudo ser formulada, aún estaba intentando procesar.
Sus ojos azules solo dejaron caer una lágrima cristalina que se perdió entre las tantas gotas de lluvia. Al fin nos encontremos, padre, madre. Con ese pequeño pensamiento empezó a cerrar los ojos. Aceptó su destino. El cuerpo de Uzumaki Naruto había caído al abismo. Un barranco de más de 40 metros. Lo último que vio fue el cielo oscurecido y cubierto de nubes. Aunque, mínimamente se podía ver una pequeña zona donde la luna era visible. Incluso la noche más oscura terminará y saldrá el sol.